En este video te voy a hablar acerca de Radial Gradient en SVG. El gradiente radial o Radial Gradient es un degradado, el cual es una transición progresiva de colores en forma radial, que se aplica para rellenar o trazar elementos gráficos. En su forma más simple, anida una etiqueta y tres atributos. La primera etiqueta que anida es Stop, que significa alto. Esta etiqueta define el color y posición de un degradado mediante los atributos Offset, Stop Color y Stop Opacity. Este elemento siempre es hijo de un elemento Linear Gradient, del cual no voy a hablar en este video, o Radial Gradient. El primer atributo es Offset. Este atributo define dónde termina el degradado de cada color a lo largo del objeto. Es decir, si el degradado comprende al 100%, que sería todo el objeto, o parte de él, que sería un porcentaje inferior al 100%. El tipo de valor puede ser numérico o de porcentaje, y el valor predeterminado es 0. El segundo atributo es Stop Color. Este atributo define el color con el que termina el degradado. En caso de un degradado radial, expresa los colores del centro y de los límites del elemento. El tipo de valor es en palabra reservada de color o en forma hexadecimal o RGB. El valor predeterminado es negro. Al elemento Radial Gradient se le asocia un identificador para que con la etiqueta Fill en otro elemento se puedan usar sus propiedades en forma de relleno. Este atributo es conocido como href y se usa de la siguiente forma: Fill igual URL paréntesis hash ID del gradiente. Este es un ejemplo de un gradiente radial con dos colores concéntricos, es decir, que comparten el mismo centro. Para comenzar, inicio con la etiqueta SVG, con un ancho de 800 píxeles y un height o alto de 800 píxeles, y un espacio de nombres en la web de la World Wide Web o RG. Para obtener un degradado suave, el color del centro debe tener un 0% en el offset y el color de los límites debe tener un 100%. Procedo a poner la etiqueta Radial Gradient con un identificador, del cual ya te había hablado. En este caso va a ser My Gradient. En la primera etiqueta Stop voy a definir el color central, con un offset del 0%, un Stop Color rojo y un Stop Opacity de 1, que significa que la intensidad va a ser la máxima. Este valor varía desde 1 hasta 0, con lo cual se modifica la intensidad de color. Voy a proceder a cambiar en la intensidad y le voy a poner 0.5. Recargamos y se puede apreciar que la intensidad del rojo baja a la mitad. Lo voy a volver a cambiar a 1 para que la intensidad sea completa. Recargo y ahí está. En la segunda etiqueta Stop, el offset lo pongo a 100% para que se genere el degradado suave. El Stop Color va a ser dorado y el Stop Opacity igual a 1. Termino con la etiqueta Radial Gradient. Y ahora procedo a usar el gradiente radial. Esto es porque Radial Gradient por sí mismo no es renderizado, sino que tiene que ser llamado por algún otro elemento SVG. En este caso, un círculo, con un centro en X de 400, un centro en Y de 400 y un radio de 350. Para llamar al elemento Radial Gradient, voy a usar el atributo Fill, el cual va a ser igual a URL, paréntesis, hash myGradient, que es el identificador para poder enlazarlos. Y después termino la etiqueta SVG. Este sería el uso más básico de la etiqueta Radial Gradient en SVG. Pero esta etiqueta tiene otros atributos. Por ejemplo, el de concentricidad o excentricidad y el de foco, los cuales te los voy a explicar con el siguiente dibujo. Aquí puedo ver 4 imágenes diferentes, en el cual voy a explicarte primero el atributo de concentricidad o excentricidad. En este se especifica si el gradiente se ubica en el centro de la figura o no. Como se puede apreciar, en los círculos superiores el gradiente sí es concéntrico con la figura, pero la mayor intensidad del gradiente no lo es. Cx significa centro del gradiente en X. Los valores van desde 0% hasta 100%, donde 0% indica que el centro va a estar hacia la izquierda, el 50% en el centro del eje X y el 100% a la derecha del eje X. También está Yx, que es centro del gradiente en el eje de la Y. El 0% significa que estará hacia arriba, el 50% en el centro y el 100%
en la parte inferior del eje de la Y. Y también está R, que es radio del gradiente, cuyos valores van de 0 a 100. Esto indica qué tan grande va a ser el radio del gradiente, es decir, si va a abarcar todo el objeto o parte del objeto. Después está el foco. El foco especifica si la máxima intensidad del gradiente se ubica en el centro del gradiente o no. Fx significa foco del gradiente en X, donde el 0% significa que estará a la izquierda, el 50% en el centro y el 100% en la derecha del eje X. Luego viene F en Y, que es foco del gradiente en Y, donde el 0% indica que el foco estará hacia arriba, el 50% en el centro del eje Y el 100% en la parte inferior del mismo eje. Y por último, foco radius o radio del foco del gradiente, cuyos valores van de 0 a 100 y me indica qué tan grande va a ser el foco del gradiente. Por ejemplo, en estas imágenes se puede apreciar que el foco de la figura 1 es muy pequeño comparado con el foco de la figura 2 y también el foco de la figura 3 es pequeño comparado con el foco de la figura 4. Ahora procederé a explicar el código de esta imagen. Ejemplo 2. Centro y focos. Voy a usar la etiqueta SVG con un ancho de 500, una altura de 800 y el espacio de nombres. Después utilizo la etiqueta Defs de Definitions, la cual sirve para almacenar elementos gráficos. No es obligatoria, pero se puede agregar si se desea. En este ejemplo voy a usar 4 radial gradient diferentes para generar las 4 imágenes. Primero voy a poner un identificador gradiente 1 y le voy a dar un centro en X de 0.5, lo que equivale al 50%, un centro en Y de 0.5 y un radio de 0.5. Esto me indica que el gradiente va a estar centrado. Con respecto a la figura principal, usaré un foco en X de 0.35, un foco en Y de 0.35 y un radio del foco de 0%. Esto indica que la intensidad máxima del gradiente va a estar hacia la parte superior izquierda, por lo cual podemos ver aquí que no se encuentra la parte más intensa del gradiente centrado. Voy a poner un stop offset de 0% para que haya un degradado suave y un color de parada azul. Y el color de los límites será un color naranja con un offset del 100%. El gradiente número 2 lo voy a identificar como gradient 2. Aquí voy a usar un centro en X de 0.5, un centro en Y de 0.5 y un radio de 0.5. También me indica que mi gradiente va a estar centrado. Y voy a usar los mismos valores para el foco en X y el foco en Y, que va a ser de 0.35 o del 35%, que esto lo orienta hacia la izquierda y hacia arriba. Pero en este caso voy a hacer una modificación en el foco radius, el cual va a ser de un 25%. Por ende, mi radio del foco va a ser más grande, por lo cual el foco, que es azul, va a tener un mayor radio, en este caso del 25%. En mi tercer gradiente le voy a poner un identificador de gradient 3. En este caso voy a usar un centro en X del 50%, un centro en Y del 50% y un radio de 0.5. Significa que el gradiente va a estar centrado. Voy a usar un foco en X de 0.5, un foco en Y de 0.5 y un radio de foco de 0%. Con lo cual, tanto mi gradiente como mi foco van a ser concéntricos y el radio del foco va a ser de 0%, va a ser muy pequeño. Voy a usar los mismos colores, el azul y el naranja con los mismos valores de offset para ambos colores. En mi gradiente número 4, identificado gradient 4, voy a usar unos valores muy similares, pero solo voy a hacer una modificación, el cual va a ser el foco radius, que va a ser igual a 40%. Esto me va a indicar que mi radio del foco, es decir, de mi color interno, va a ser muy grande, por lo cual se puede apreciar que casi abarca a toda la imagen y solo deja una ligera franja en color naranja. Y también los valores del color central y el color del límite son los mismos. Después procedo a usarlos básicamente con las etiquetas, en este caso de figuras de círculo, con los valores de CX en 110 píxeles, CY en 110 píxeles y un radio de 100 píxeles. Y lo voy a llenar con
el atributo fill igual a URL y el nombre del identificador, que en este caso es gradient1. Voy a hacer lo mismo para todos los demás círculos en cuanto al centro en X, al centro en Y y al radio, con la única diferencia que voy a ir cambiando los fill o el relleno con los distintos gradientes que he creado. Y además voy a agregar un nuevo atributo, el cual es transform, que este me sirve para simplemente trasladar una n cantidad de píxeles. En el círculo número 2 serían 240 píxeles a la derecha, en el eje X. En el círculo número 3 serían 240 píxeles en el eje de la Y. Por eso primero pongo 0 para no trasladar ningún píxel en el eje de las X, 240. Y en el círculo 4 lo voy a trasladar 240 píxeles en el eje de las X y 240 píxeles en el eje de las Y. Pero ¿qué pasaría si se quiere hacer un gradiente radial con varios colores? O que el gradiente sea excéntrico. Pues en la parte 2 del video te explicaré cómo hacerlo.